Estamos grabando entonces, 30 de julio de 2024, el amor en la literatura antigua y medieval. Bien. Lo primero que hay que aclarar es qué entendemos por amor. Primero, antes que eso, una cosa práctica. Ahora yo voy a compartir el texto del programa, pero normalmente no voy a compartir los textos en pantalla. Porque lo que quiero ver es sus caras, porque como van a estar conversando, por eso no voy a compartir el texto en pantalla. Ahora lo voy a hacer porque no tengo otra forma. Pero lo normal que vamos a hacer es que los textos los tengan delante, lo bajen o a otra pantalla, o mejor aún, lo impriman. Porque los textos que vamos a leer no es que sean mucha cantidad, no son demasiadas páginas. Entonces se pueden o imprimir o tener en otra pantalla. Y así lo leemos. Y, claro, imprimirlo es mejor porque uno puede subrayar. Esa es la opción que yo aconsejo en el fondo. Imprimir el texto o también comprarse el libro, que son clásicos, también es una opción viable. Porque tampoco van a ser muchas obras, no van a ser muchos libros que comentemos en clase. Bueno, la primera cosa, ¿qué entendemos con amor? El tema del amor. Cuando decimos amor, no nos referimos solo a un tipo específico de amor. O sea, no es solamente el amor en el sentido como romántico, sino que es el amor en el sentido más general, que incluye un poco todos los amores. Por eso yo que escribo acá diferentes tipos de amor y un poco el libro que sirve de reflexión básica sobre eso es un libro que escribió C.S. Lewis. Todos conocen a C.S. Lewis, supongo, el autor de Narnia. Escribió un librito bonito sobre el amor que se llama Los Cuatro Amores, ¿no? Y ahí como que hace una especie de esbozo de diferentes tipos de amor, cuáles son las diferentes características. Y es como una idea básica, unas ideas básicas que sirven para orientarse en las varias temáticas que vamos a encontrar en los textos, que van a ser, bueno, antiguos y medievales, ¿no? El tema del amor, el pensamiento antiguo y medieval. Y después, bueno, como textos que comentemos en clase. Ahora, como lectura libre, también la idea es que ustedes puedan agregar alguna lectura, si quieren, moderna o contemporánea, ¿no? De algún libro que quieran leer o incluso que hayan leído y lo quieran releer, que les parece que pueda ser interesante sobre este tema y entonces que también sirva para que tengan una reflexión personal comparando como lo que vemos en los textos antiguos con lo que pueden ver en un texto, en algún texto más moderno. O como texto opcional también pueden escoger otro texto antiguo o medieval, eso es completamente libre. Ahora leer, claro, los textos antiguos y medievales, la idea los comentamos en clase porque son menos fáciles, en general son menos accesibles. Perdón, vengo al tiro. Perdón. Bien. Básicamente vamos a leer estas cuatro obras que les voy a mostrar ahora. Vamos a partir por la Ilíada. Vamos a leer como una selección de libros de la Ilíada.
¿Alguien ha leído algo de la Ilíada hasta el momento? Yo, pero no me acuerdo mucho. Ya, perfecto. No, no, no importa eso. Era para tener una idea. Perfecto. Y eso nos va a llevar una buena parte de como de la primera parte del semestre. Después pasaremos a Platón, el banquete, que es el diálogo que Platón específicamente le dedicó al tema del amor. Mm, Después Cicerón, una obra importante sobre la amistad. Bueno, cuando terminemos el banquete, ahí vamos a tener la solemne. Ahí después les voy a explicar un poco en qué consiste la solemne uno. Y estas son como las lecturas modernas como de acompañamiento. Este texto de Vidal, estos dos capítulos sobre Homero, que sirven, son interesantes como introducción a la Ilíada. Y este texto que les decía de Lewis, Los Cuatro Amores, algunos capítulos que se refieren a los temas que más entran en esta parte. Después este libro de Cicerón sobre la amistad. Después tenemos algunos capítulos del Evangelio de San Juan y la carta de San Juan, que también son muy interesantes sobre el tema del amor. Y finalmente unos capítulos de las confesiones de San Agustín. Esto es como orientativo, es como lo que puede ser que en el transcurso del semestre haya alguna variación, pero porque como es un texto, como es un curso que se hace conversando, con interacción y participación, de repente se nos ocurre algo que queremos agregar, o no alcanzamos a hacer algo, entonces algo se quita o algo se agrega. Puede haber pequeños, digamos, pequeños cambios. Básicamente entra, yo sé que ustedes no tienen mucho tiempo, tienen muchas cosas que hacer, entonces básicamente yo quiero que entre lo que se hace en clase, lo que se alcanza a comentar en clase. Estas lecturas que son que yo agrego son pocas páginas, son bastante cortas, son como algunas ideas básicas, conceptos básicos que sirven, ayudan a la reflexión durante la lectura del texto literario. Mm. Bueno, y la idea de la solemne básicamente va a ser después comentar algunos de los textos. Entonces también por eso es importante que vayan haciendo acta, que al final de cada clase hagan un acta, porque eso sirve para, en el fondo, sintetizar uno, dos, tres conceptos básicos que se comentaron en clase y también incluir citas, como incluir como partes que son especialmente que nos hayan llamado la atención, que nos hayan despertado alguna reflexión, o sea, incluir citas, o sea, copiar, concretamente copiar pedacitos del texto que se leyó, ¿no? No citas largas, no citas, cuando digo citas me refiero tres versos, cuatro versos, dos líneas, tres líneas, ¿no? Una frase, algo así, dos frases, pero que a uno le haya llamado la atención de un modo especial, ¿no? Y por tanto la copia y le pone la referencia, ¿eh? Voy a agregar referencias, citas con respectivas referencias. ¿Se entiende lo que es la referencia? Cuando no entienden algo, me lo tienen que decir al tiro, ¿eh? No, yo no entiendo a qué se refiere con referencia. Referencia se refiere esa cita, esa frase, cómo yo la encuentro en el texto. O sea, dar una referencia para poderla encontrar en el texto. Ah, ya, Y perfecto. voy a hacer una aclaración importante. Perdón, la referencia es diferente si el texto es antiguo o moderno. Porque los textos antiguos, por ejemplo la Ilíada, tienen una referencia estándar que se hace con el libro y el número de verso. Por ejemplo, la referencia estándar es Ilíada. Por ejemplo, uno escribe Ilíada, libro uno, verso uno y 2. Entonces yo copio estos dos versos y después pongo en forma abreviada. Ahora yo lo puse en forma larga para que se entienda, pero en forma abreviada yo pongo Ilíada 1,12. Esa es la referencia.
que me dice inmediatamente dónde está esa frase que yo copié, ¿no? Para que el que lea el acta rápidamente sepa dónde está esa frase, ¿no? No tienen que poner página, por ejemplo, página 22, porque digamos, de la Ilíada, hoy en día existen 1000 ediciones. Entonces, si uno lee Ilíada, página 22, tiene que ir a buscar precisamente en esa edición de ustedes, donde ustedes la sacaron, y no es necesario que todos tengamos la misma edición de la Ilíada. Supongamos que ustedes quieran ir a la librería a comprarse una Ilíada, cualquier Ilíada está bien. No es que tengan que comprar la que yo tengo en mi casa, no es necesario, ¿no? Si hay variaciones en la traducción se pueden conversar, pero no vamos a ser tan exactos, ¿no? Esto no es un curso de filología griega, digamos, que tengamos que ser como tan exactos, ¿no? Vamos a hacer igual también algunas notas filológicas, pero no necesitamos trabajar todos con la misma edición. Y lo mismo vale para todas las obras que son antiguas y por lo tanto clásicas, ¿no? Decir antigua en este caso es lo mismo que clásica. ¿Qué queremos decir con clásica en el fondo? Cuando una obra es clásica, por ejemplo la Ilíada, o Platón, o Cicerón, todas estas obras en el fondo son clásicos, ¿no? ¿Qué queremos decir con eso? Que algo es un clásico. Como que se mantuvo a través de la historia. Exacto, se mantuvo a través de la historia. O sea, en el fondo significa no pasó de moda. O sea, en algún momento llegó a tener éxito, quizás no inmediatamente, no necesariamente un clásico tuvo éxito inmediatamente, por ejemplo, cuando estaba vivo el autor. Muchas veces sí, pero no siempre, ¿no? Hay libros que se han valorado quizás 50 años después que estaba muerto el autor, ¿no? Pero una vez que entraron digamos, que fueron valorados, nunca pasaron de moda, ¿no? Entonces tienen algo que en el fondo es universal, ¿no? Tienen algo que no pasa de moda. Aun cuando, evidentemente, todo texto tiene como marcas que son de la época, y que son interesantes, ¿no? Comentar por qué tal o tal otro rasgo es propio de esa época, ¿no? Pero o de esa cultura griega, cultura latina, etcétera. Eh, Eso es interesante notarlo, pero los rasgos que son propios de la época no lo limitan a esa época, ¿no? Sino que se comentan esos rasgos para entender mejor el texto, pero el texto tiene algo que no pasa de moda, ¿no? Que no pasa de moda. Que es suficientemente universal, en el fondo, como para hablarle a las personas de todos los tiempos, de todas las culturas, etcétera. Y en el fondo implica eso una fuerte selección, ¿no? Porque evidentemente es una pequeñísima parte de lo que se escribe que no pasa de moda. Digamos, la gran parte de lo que se escribió pasó de moda muy rápidamente, ¿no? Eh, entonces, paradójicamente, le resulta que un texto que es muy antiguo, ¿no? Resulta muchas veces que es más actual que otro que a lo mejor es mucho más moderno. Puede ser que un texto, supongamos, estuvo muy de moda en el siglo XIX, pero ahora está completamente pasado de moda. Nadie lo lee, nadie lo imprime. Si ustedes van a una librería, no lo van a encontrar. Porque en el fondo a nadie le interesa, salvo que sea un especialista de la época, etcétera, ¿no? Pero ustedes van a una librería y sin ninguna clase de duda van a encontrar al menos 2 o 3 ediciones de la Ilíada. Pueden elegir entre varias, ¿no? Lo mismo de las confesiones de San Agustín, por no hablar, bueno, de los textos bíblicos, de la Biblia, ¿no? Que existe como se imprime en miles de ediciones. Em, bien. ¿Qué más iba a decir de práctico del programa? Una cosa importante, cuando hagan la idea cuando hagan la solemne es que se basen, y también cuando hagan el acta, a partir de hoy día, hoy día pueden hacer un acta más pequeña porque ya es tarde, pero la idea de la bibliografía secundaria, cuando la empiecen a leer, bueno, obviamente eso no va a ser ahora al tiro, cuando la empiecen a leer durante la semana y después la vayan ocupando, como es que ocupen esta bibliografía para comentar el mismo texto.
O sea, la idea es cómo ocupar la bibliografía secundaria. Bibliografía secundaria me refiero a estos libros modernos de comentarios, Vidal, Lewis, y después también este otro de Lewis, Ratzinger, etcétera. O sea, utilizarlo para comentar el texto, no hacerme un resumen aparte. No necesito que me hagan un resumen de lo que dice el texto. Necesito que entiendan el concepto y después el concepto lo usen activamente como para comentar el texto antiguo. Esa es como la idea, ¿no? Mm, Bien. Profe, ¿Sí? eh, lo que no entendí del acta es solamente para la gente que no se prende la cámara o solamente y también para nosotros que prendemos la cámara, que no se pueden conectar. Claro, para los que no se conectan, el acta tiene una importancia aún mayor porque en el fondo testifica la asistencia. Es como sustitutivo de la asistencia. Para ustedes no es sustitutivo de la asistencia porque la asistencia ya la tienen, pero es fundamental que igual la hagan. Sí, tienen que hacerla igual porque sobre esa base, porque el acta tiene una relación directa con la solemne. O sea, en la solemne lo que ustedes van a utilizar son los textos, pero ayudados por las actas. Entonces, en la medida en que hagan actas, va a ser mucho más fácil, prácticamente casi la van a tener casi hecha. Va a ser como una reelaboración porque supongamos, para que entiendan, supongamos que en un acta ustedes me hablen del libro primero, ¿no? De una parte del libro primero, porque no es que vayamos a hacer todo. Obviamente, digamos, en clase no se alcanza a leer todo el libro primero. Vamos a leer una parte que vamos a comentar y después ustedes van a leer en la casa el resto y les va a servir para tener como una idea general del libro primero, en este caso, que serán el libro primero de la Ilíada serán como unas 10 páginas, una cosa así. Entonces, supongamos que en clase comentamos 4 o 5 páginas, que sé yo, después ustedes pueden completar la lectura, ¿no? Y después hacen el acta y, y después supongamos que yo en la solemne les digan, comenten el libro primero, ustedes se van a basar en eso mismo que tienen de acta del libro primero, pero después van a tener acta del libro noveno, libro, etcétera, y yo les voy a decir, por ejemplo, comenten el libro primero, pero agreguen referencias del libro noveno y decimosexto. Y si ustedes tienen hechas actas sobre eso, van a saber al tiro cuáles son, qué sé yo, las citas más relevantes, se van a acordar de qué les pareció importante y podrán hacer como relaciones. Porque en el fondo, para decirlo en términos sencillos, la solemne consistirá en comentar un texto haciendo referencia a otros textos. Evidentemente explicando algunos conceptos de base, pero haciendo referencia. Me interesa que se note que manejan en el fondo los textos, ¿no? Y en la medida que Pero, hayan hecho las actas, les va a ser mucho más fácil porque van a tener como todo el material ya listo para casi para cortar y pegar y como sacar algo, amononar algo, pero lo básico lo van a tener ya listo de una u otra manera, ¿no? En el fondo va a ser como la solemne va a ser como la ampliación de una de las actas que ya hicieron, utilizando las demás, entonces utilizando los demás textos, ¿no? Esa es como la idea. Entonces la idea es que puedan manejar los textos y por lo tanto las actas les van a servir. Y por eso que es bueno también, una buena idea tener, no está de más, por ejemplo, comprarse una Ilíada, aunque no sea la misma edición que usamos en clase, de forma tal que ustedes van subrayando y van poniendo también referencias. No sé, cuando se comentó ese texto, se hizo referencia a este otro, porque era el mismo tema, por ejemplo, ¿no? Y entonces se comentó eso, evidentemente hay algunos temas que van a ser de fondo, entonces cuando aparezca un tema que está en un punto, nosotros vamos a decir, por ejemplo, ese tema también se trata en este otro episodio,
Y es interesante como ver cómo se compara, no sé. Y obviamente, en la medida que ustedes lean el libro, la Ilíada, que obviamente lo ideal sería, aunque no es obligatorio, no es que yo lo pida, pero lo ideal es que una vez que la tengan, por ejemplo, la pueden leer completa, ustedes mismos pueden también agregar otras referencias que les hayan llamado la atención, ¿no? Em, bueno, el lenguaje, en particular, el libro del que partimos, la Ilíada, no es difícil. Como contenidos es bastante fácil, no es nosotros lo vamos a ir comentando y no va a ser difícil entender los conceptos. Lo que va a poder ser un poco difícil para algunos es el castellano, porque igual es el traductor que traduce un texto poético, a veces el castellano que usa no es el que uno usa todos los días, ¿no? Entonces uno tiene que cerciorarse que está entendiendo lo que dice, ¿no? A veces algunos dicen, sí, entiendo que está en castellano, pero no me queda del todo claro lo que dice, ¿no? Entonces tienen que asegurarse, y por eso es importante también la interacción, que a medida que leemos, yo les voy a ir preguntando, no sé, qué quiere decir ese verso, qué quiere decir esa palabra ahí, para asegurarme que se está entendiendo bien todo lo que se dice, ¿no? Bien. No sé si hay preguntas o queda más o menos claro. Profe, Ujú. sí, una duda con las actas. ¿Las actas se las tenemos que mandar o cómo es el Ah, tema sí, de...? yo voy a abrir una tarea para que la envíen al buzón de tareas. Y claro, lo ideal es que, sigamos, en este caso, claro, para los que no, sí, en este caso hay una diferencia. Para los que no están sincrónicos, es muy importante que sean puntuales en la entrega de la tarea, porque en el fondo eso testifica asistencia, que ellos asistieron, ¿no? Para los que en cambio son sincrónicos, no importa que la máquina registre un atraso, que entreguen con atraso, no importa. Eh, lo importante es que lo hagan, aunque esté atrasado, ¿no? Y lo otro importante es que las actas las van haciendo en el mismo archivo Word. De forma, o sea, cuando hacen la segunda, no crean un nuevo archivo, sino que escriben en el mismo. De forma tal que cuando entregan la segunda acta, entregan la primera y la segunda. Y cuando entregan la tercera, entregan la primera, la segunda y la tercera, que estén todas en el mismo archivo. Claro, Y claro, y si se han saltado una, se toman algún momento para, por ejemplo, volver a escuchar la clase grabada, qué sé yo, y rellenar la que se les faltó. claro, y ponerse al día. Ponerse al día con la que les faltó, de forma tal que cuando lleguen al día de la solemne las tengan todas. Y yo también puedo revisar fácilmente si las tienen todas, y ustedes mismos las tienen todas delante para poder hacer la solemne con mucha facilidad a ese punto, porque va a estar casi ya hecha, digamos, ¿no? Claro, la tentación, lo digo porque siempre puede haber alguien que cae en esa tentación. No caigan en la tentación de pensar que lo pueden hacer con un resumen de internet, porque obviamente eso se nota al tiro. Si ustedes, claro, ustedes pueden poner en internet Ilíada del libro 19 y sale tal cosa, pero obviamente que no va a ser ni de lejos parecido a lo que nosotros comentamos en clase, ¿no? Entonces se va a notar al tiro si no es una verdadera acta, porque acta significa lo que se hizo. Lo que se pide no es simplemente que busquen información. Obviamente que si además quieren buscar información, pueden hacerlo, ¿no? Y agregar una información de internet y poner la cita, de dónde sacaron eso, ¿no? Eso obviamente algo que enriquece el acta, pero no es el acta, es un agregado, ¿no? El acta, concretamente, acta significa lo que se hizo, ¿no? Lo que se hizo en clase, agregándole obviamente una reflexión, lo que uno quiera. Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿este Sí. archivo lo va a subir a Finis? Sí, este lo voy a subir a iFinis. No tengo puesto las fechas, pero eso no es lo más importante. O sea, por ejemplo, aquí yo no puse la fecha que hoy vamos a hacer tal cosa, pero eso no es lo más relevante, porque en el fondo, como vamos a ir comentando,
cuando se comenta en grupo, no hay, o sea, el calendario no es tan estricto, porque sobre un pasaje puede ser que a alguien le surjan muchas dudas y conversemos mucho de una cosa. Y entonces puede que se corra el calendario. Y puede ser que otra cosa yo diga, como ya dedicamos mucho a conversar, no sé, del libro tal, vamos a ir un poco más rápido en otro, qué sé yo. Entonces, eso es más para que sepan lo que entra. No es como tan estricto que va a entrar tal cosa, que va a corresponder tal contenido con tal fecha, digamos. Y otra consulta. Ujú. Los que no estamos sincrónicos, ¿tenemos que mandar el acta sí o sí después de la clase, del horario de clase? ¿O usted va a poner como un límite de tiempo para hacerlo? Vamos a poner, porque tampoco puede ser tan encima, porque claro, la idea de los sincrónicos no es complicarles la vida, sino que, o sea, la opción de los asincrónicos no es para complicarles la vida, sino para ayudarles en el fondo, ¿no? Sí, es que se lo comento porque en uno de mis cursos me dijeron de que algunos días martes van a hacernos recuperación de clase y Ya. justo me topa con este horario. Ah, ya. Entonces, entre de la universidad a mi casa es como 1 hora y media, entonces por eso le pregunto, para llegar a escuchar la clase y todo. Claro, entonces para darles un margen, yo creo que podría ser bueno poner, por ejemplo, entregarla hasta el día siguiente, por ejemplo, hasta, por ejemplo, la medianoche del miércoles, del día siguiente. Ah, ya, muchas gracias. ¿No? ¿Eso les parece bien? Sí, a mí me parece bien, la Como verdad. margen, ¿sí? Yo creo que es un buen margen, porque si uno no puede esa misma noche que llega tarde, tiene, digamos, el otro día para escuchar la clase. Claro, entonces las actas se enviarían el mismo día para los que estamos como sincrónicos. Claro, los que están sincrónicos la pueden entregar el mismo, pero no, yo diría podemos hacer para todos que la entrega es a la medianoche del miércoles del día siguiente. Em, claro, con la diferencia que para los asincrónicos es más importante que sean puntuales porque eso me testifica a mí la asistencia. Porque si la persona que es sincrónica se atrasa en entregar el acta, no es tan grave porque igual estuvo. Entonces, en el fondo yo sé que avanzó de alguna forma, ¿no? Participó, etcétera. Pero en cambio la persona que no vino ni entregó el acta arriesga con ir acumulando retraso y después no es para nada fácil recuperar esos atrasos. Porque en el fondo este es un trabajo que no es difícil, pero requiere su tiempito. Hay que pensarlo un poquito, leer el texto. No es una cosa que uno así como al último momento como que hace el resumen y no es no es la idea del curso, ¿no? Entonces, por eso me sirve a mí para evitar que alguien piense, ah, no, lo voy a hacer después. No, porque después no va a poder. Bien, bien. No sé, si no hay más dudas prácticas, podemos leer al menos un inicio. No va a poder ser todo el libro primero, pero al menos un inicio. Bueno, porque también hay como este es un texto, bueno, especialmente antiguo, es el más antiguo que vamos a leer. Igual voy a dedicar 10 minutos o un poquito más quizás para introducirlo un poco históricamente, ¿no? De qué se trata, o sea, cuándo se escribió, cuál es la época histórica, dar un mínimo como de colocarlo un poco en el tiempo y en el espacio, ¿eh? Mm, Voy a... Yo tengo una pregunta con Sí. respecto al examen y con respecto a la asistencia. Ujú, sí. No lo ha mencionado, como si es que hay posibilidad de eximirse, como con qué nota, y con respecto a la asistencia, si es que es como con porcentaje o no sé. Digamos que la asistencia es obligatoria, em, pero digamos que no es un gran drama si uno pierde una clase porque la clase va a estar grabada. Entonces, en el fondo uno la puede recuperar.
Lo importante es que mantenga claro, que en la medida de lo posible venga para mantener la continuidad y para mantener esta interacción que, digamos, porque si uno no viene, nadie va a estar grabando la clase, digamos. Si cada uno piensa va a venir el otro, no. Entonces, es mejor que todos tengamos claro el compromiso, pero si alguien después, por alguna necesidad, pierde una clase, dos clases, no es un drama, porque la clase va a estar grabada, ¿no? Entonces, en ese sentido se puede recuperar, ¿no? Lo importante es que no vayan acumulando mucha inasistencia, ¿no? Claro, salvo que alguien tenga motivos muy graves, digamos, pero digamos que la idea de base es que no vayan acumulando inasistencias, que asistan lo más posible, porque recuperar esto es siempre lento, entonces se puede recuperar, pero no es tan fácil. Es posible, entonces en ese sentido, claro, no es que alguien vaya directamente a reprobar por inasistencia. No, no debería ser, ¿no? Porque en principio hay una regla que dice que creo que el 75% es obligatorio, ¿no? Entonces, en teoría, numéricamente, si uno falta una clase más, debería estar reprobando el curso. Pero yo creo que, claro, en este caso es un poco absurdo, ¿no? Uno podrá igual aprobar el curso, pero si uno empieza a faltar mucho, después recuperar objetivamente va a ser difícil, ¿no? Mm, Entonces, eso. Bien. Si no hay más dudas prácticas, voy a decir algo entonces. Ah, bueno, no, la otra cosa que les quería decir que es importante. Precisamente porque el acta, quiero que en la medida de lo posible sí se haga, digamos lo antes posible. Yo les voy a dejar un tiempo al final de cada clase, para que sea un tiempo ya, para que lo puedan, en la medida de lo posible, si es que no tienen nada más urgente, lo puedan hacer dentro de la hora de la misma clase que tienen prevista para, cuando yo pongo aquí, se realizará al final de cada clase. Me refiero dentro de la clase misma, dentro del horario que ya tienen previsto, estipulado para dedicarle al curso. Por ejemplo, los últimos, que no sé, pueden ser los últimos 40 Pregunta. minutos. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no, pensé que había dicho algo. Pueden ser los últimos, pongámosle 45 minutos. Terminamos 45 minutos antes para que no, esos últimos minutos, inmediatamente, antes que se le pase la idea, vayan como sintetizando los conceptos principales y así ya la tienen lista, el acta o casi lista, dentro del mismo horario de clase, para que no tengan que invertir tiempo como adicional después, ¿no? O no mucho, digamos, quizás unos minutos, pero no mucho. ¿Se entiende la idea? Bueno, y Sí. por eso mismo no vamos a hacer, es bastante inútil hacer recreo o pausa entre medio. Conviene hacer, prácticamente yo lo que voy a hacer es alargar un poco el módulo, porque el módulo dura, en principio dura 1 hora 20, me parece. Correcto, ¿cierto? 1 hora 20 dura, ¿no? Y después se debería hacer recreo. En vez de hacer recreo, vamos a pasarnos un poquito y hacer un solo módulo, de forma tal que terminando el resto del tiempo, pueden descansar un rato, pero lo ideal es al tiro hacer el acta, porque cuanto antes se hace, más fácil es, porque la memoria después se pierde, la memoria es corta. Lo que uno recuerda dentro de esas horas no es lo mismo que recordará al otro día. Entonces, afirmarlo ahí, como sintetizarlo ahí al tiro, ayuda mucho. Y aliviana la carga, porque en el fondo está todo hecho dentro del área de clase y no les ocupa más tiempo, que los tiempos yo sé que son muy limitados. Eso. Bueno, hoy va a ser un poco especial porque obviamente empezamos tarde, después hicimos toda la introducción. Entonces hoy vamos a comentar solo quizás la introducción un poco y unos pocos, quizás alcancemos a ver unos pocos versos.
Bien, voy a dejar de compartir este archivo entonces. Oh, ahora que vuelvo a verlos, a ver todas las caras. ¿Quién me decía que había leído ya un poquito la Ilíada? ¿Y quién más? ¿La ha abierto alguna vez en el colegio o después? ¿Nadie? Yo la leí ¿Tú la hace leíste? poco. Sí, ¿Entera? sí. Ah, ya, perfecto. Te va a ser más fácil entonces. ¿Qué género literario es la Ilíada? ¿En qué género literario se podría colocar? ¿Prosa? ¿Cuál es el género literario cuando se empieza a leer una obra literaria? Generalmente se parte por preguntarse como qué género literario es, a qué género pertenece. ¿De qué género literario es? Las obras que vamos a leer van a ser de género literario distintos, ¿no? La Ilíada, ¿qué género literario es? ¿Qué tipo de literatura es? Tú que la has Es leído, una podrías decir. epopeya. Es una, sí, epopeya, o épica, claro. ¿Qué significa eso, epopeya o épica? Se supone que es un poema que es como muy extenso, pero es como más cantado, se podría decir. Como que Sí, se podría utilizar para eso. Pero no estoy muy segura de mi respuesta. sí, en eso que dijiste ya hay varias cosas. Es extenso, claro, está esa idea de la extensión, ¿no? La épica, claro, bueno, de partida, epos, la palabra griega, epos, significa canto. Entonces, claro, tú lo dijiste, ¿no? Es cantado, es un género cantado. Entonces, eso es lo primero que hay que entender cuando uno se acerca a esta obra, que originalmente no es una obra escrita. Nosotros ahora la leemos escrita, la compramos impresa. Antiguamente se escribía manuscrita, pero originalmente no era manuscrita, era oral. O sea, se compuso de una forma oral. Inicialmente se cantó, no se escribió, ¿no? Después, evidentemente, se puso por escrito, pero muchos piensan que pasaron incluso varios siglos, incluso generaciones, entre que estos cantos se compusieron originalmente. Quizás inicialmente lo más probable como cantos más breves, después se hizo una composición más amplia, hay muchas teorías sobre eso. Sobre eso hay una discusión larguísima que dura desde la antigüedad, la pregunta sobre cómo se compusieron estas obras. Esto se suele llamar, o los críticos modernos suelen llamar esto la cuestión homérica. Homérica. La cuestión homérica, o sea, la pregunta acerca de cómo se llegaron a componer estos libros, porque es como un misterio en realidad. Nadie sabe cómo exactamente se llegaron a componer estos libros. Se atribuyen a este personaje llamado Homero, del cual, sin embargo, no se sabe absolutamente nada, digamos, o casi nada. Las biografías de Homero que tenemos desde la antigüedad son ficcionales, básicamente ya los antiguos griegos en la época clásica, en la época de la Atenas clásica, en el fondo no sabían quién era Homero, tenían los poemas, estaba el nombre, estaba una cierta localización geográfica, sabemos más o menos de dónde salieron geográficamente. ¿De dónde salieron geográficamente? ¿Alguien sabe? ¿No? Quizás para verlo geográficamente les voy a mostrar un mapa, porque es un poco difícil sin pizarra aquí mostrar eso. Voy a mostrarles un mapa para que se vea como el origen más o menos geográfico. A ver.
Voy a poner Guerra de Troya, mapa, a ver si sale un buen mapa. Sí, ahí salió un buen mapa. Voy a compartir el mapa entonces. Va. Compartir. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, Se alcanza a ver que esto es Grecia, esto que está aquí en la parte izquierda es la que hasta el día de hoy es bueno, actualmente Estado de Grecia, ¿no? Que es esta península aquí. Pero en la antigüedad, que llega hasta acá abajo al Peloponeso, ¿no? Pero en la antigüedad los griegos habían colonizado también no solo las islas, todas las innumerables islas que están entre medio aquí en el mar Egeo, pero además habían colonizado toda la costa de Asia Menor, ¿no? Todo lo que ahora es Turquía, lo que es como la costa occidental de la actual Turquía. En esta época, evidentemente, no había turcos, los turcos llegaron muchos siglos después. Lo que había en Asia Menor eran persas, estaba el imperio persa hasta cierto punto, pero la costa era toda colonizada por los griegos, ¿no? Y bueno, aquí está Troya, y todo aquí abajo eran una serie de colonias griegas, y seguramente entonces esta literatura nació en esta zona, o sea, en la costa muy probablemente jónica, es la Jonia, la parte como central de la costa occidental de Turquía. De manera que no sabemos nada de quién era Homero, pero podríamos decir que lo único seguro es que era un griego de la Jonia, de esta parte. Sobre esto el testimonio antiguo es completamente concordante. Hay diferentes, lo ponen en diferentes islas, puede haber diferentes, pero todos los testimonios concuerdan en decirnos que, bueno, y la misma forma lingüística de los poemas testimonia que el dialecto, digamos, en que se escribieron era un dialecto que tenía mucho que ver con el antiguo dialecto jonio. Y eran partes que los griegos habían colonizado fuertemente, o sea, donde la cultura griega era muy, muy fuerte. Y después los poemas se fueron como extendiendo a todo el resto de Grecia. Como se ve aquí, bueno, la misma guerra de Troya, ¿no? que la Ilíada relata de alguna manera, involucra un poco toda esta área, porque Grecia es una serie de ciudades, ¿no? Muchísimas ciudades, como ven acá, pero todas ellas como que formaron una alianza contra no solo la ciudad de Troya como tal, sino que también otros aliados de la costa de Asia Menor. Por ejemplo, aparecen en la Ilíada guerreros licios, misios, lidios, no, todo esto era una especie de coalición que se enfrentaba con la coalición griega, ¿no? Aquí indica, este mapa es interesante porque indica por cada héroe de la Ilíada de qué ciudad venía, ¿no? O sea, para mostrar que había una cantidad increíble, ¿no? Aquí ya en esta época muy arcaica de ciudades griegas. Entonces, para la época, esta guerra que narra la Ilíada es una especie de guerra mundial, porque fue una especie de coalición entre muchos estados griegos contra todos estos pequeños estados, pequeños pero fuertes y poderosos, digamos, estados del Oriente que confinaba con los griegos. Y bueno, lo otro que hay que entender cuando se lee la Ilíada es que el poema como tal, y por lo tanto el poeta que escribe, al menos en la redacción final que nosotros leemos, es de varios siglos posterior a los eventos. O sea, no está hablando de eventos contemporáneos, está hablando de eventos que ya para él son antiguos, ¿no? Esta es una marca importante de la épica, ¿no? O al menos de la épica antigua,
puede haber épica moderna que es un poco distinta, pero la épica antigua, tanto griega como romana, sobre todo griega, tiene esa característica de que habla de una época que es muy anterior a la época en que escribe el poema. ¿Cuándo fueron más que escritos? ¿Cuándo fueron compuestos los poemas homéricos? Digo compuestos y no escritos, porque originalmente fue oral la composición. Pero ¿cuál es la época? ¿Alguien puede adivinar? ¿No? Estamos poco después del inicio del primer milenio antes de Cristo, o sea, entre el siglo noveno y octavo antes de Cristo. Es la época en que se compusieron oralmente estos poemas. En cambio, la época a la que ellos hacen referencia, o sea, los héroes de los que ellos hablan y la guerra misma de Troya, con bastante seguridad se coloca al menos unos 4 siglos antes, o sea, en el siglo XIII, XII antes de Cristo. Nosotros esto ahora lo sabemos con bastante certeza después de las investigaciones modernas, porque evidentemente los antiguos no se preocupaban de fechas tan exactas, no tenían como manera de averiguarlo tan exactamente, pero los modernos, también con el desarrollo de la arqueología, han podido ponerle a estos desarrollos históricos ciertas fechas un poco más precisas. Y nosotros sabemos ahora que existió en Grecia una civilización entre los siglos XV y XII antes de Cristo. O sea, hubo un florecimiento de ciudades griegas, todas estas que aquí aparecen mencionadas, por ejemplo, Esparta, Tebas, Opunte, etcétera. O sea, una serie de ciudades existieron en Grecia en una época muy anterior a la Grecia clásica. Nosotros generalmente cuando hablamos de Grecia tenemos en mente la Grecia clásica, ¿no? La Atenas del siglo V antes de Cristo. Pero existió en Grecia una civilización 1000 años antes, o sea, ya en el siglo XV, en Grecia había ciudades de avanzada civilización. Pero después esta civilización colapsó y hubo una especie de entonces de época oscura, una especie la llaman algunos estudiosos como Edad Media, Edad Media griega, o sea, un colapso de estas ciudades debido a una serie de causas, probablemente también a nuevas invasiones de otros nuevos pueblos desde el norte, que hicieron colapsar las ciudades de esta época. Pongámosle un nombre a esa época, la llaman los modernos, la llamamos Micenea, la época Micenea, de la ciudad de Micenas, la ven aquí en el Peloponeso, indicada aquí, Micenas, que es la patria de Agamenón, que figura en la Ilíada como el jefe de toda la coalición griega. Seguramente Micenas era una de las ciudades más importantes de la Grecia de esta época, siglo XV, hasta el XII probablemente, antes de Cristo, que los arqueólogos ahora han estudiado. O sea, existe. Si ustedes van a Grecia pueden visitar las ruinas de Micenas, que han sido excavadas y datadas. Encuentran, por ejemplo, la máscara de Agamenón, una impresionante máscara de oro de esa época. Y todas estas excavaciones muestran que estos héroes y este tipo de armas y este tipo de arte de la que habla la Ilíada realmente existió, no es simplemente una ficción, ¿no? La épica, eso es importante entenderlo, la épica no es ficción, o sea, tiene un componente ficcional, ¿no? Es lo que los modernos catalogamos como leyenda, que tiene un componente que reelabora muchas cosas, muchos eventos, pero fundamentalmente está basada en un cuadro histórico, ¿no? Donde se quiere reflejar un mundo que realmente, algo que realmente existió, ¿no? Aun cuando después es reelaborado, es, como lo podríamos decir, idealizado, ¿no? Los personajes son reconstruidos, ¿no? No vamos a decir que Aquiles es propiamente un personaje histórico, pero representa una figura de alguien que de alguna u otra manera
realmente tuvo su realidad, está fundado de alguna manera en la realidad histórica. Claro, idealizada, etcétera, reelaborada, pero con un fuerte componente histórico. De hecho, es muy interesante el vuelco que tuvo eso en la época moderna, porque en los siglos anteriores, en la época misma moderna, antes del desarrollo de la arqueología, que fue en el siglo XIX, en el siglo XVIII, anteriormente a eso, la cultura europea ilustrada, racionalista, consideraba el relato de la Ilíada puramente ficcional, un puro cuento, un puro invento. Pensaban Troya nunca existió, es una cosa ficcional, es como la ciudad utópica, así por ahí que alguien inventó, ¿no? Hasta que a un arqueólogo alemán, que en realidad era un hombre de negocio que le gustaba la arqueología, Heinrich Schliemann, se le ocurrió ir a buscarla y la encontró contra los pronósticos de sus colegas. Encontró realmente el sitio, ¿no? También hasta hoy se puede visitar, ¿no? Se excavó y este Schliemann encontró no una, sino que siete ciudades, o sea, 7 estrados que mostraban que esa ciudad no solo había existido, sino que había existido durante una cantidad de tiempo inmensa, porque se habían alcanzado a construir 7 ciudades una sobre otra. Se había existido durante siglos, había sido entonces una gran potencia aquí militar y comercial que controlaba este punto estratégico, ¿no? Que es hasta el día de hoy un punto muy estratégico, la conexión aquí entre el Mar Negro, ¿no? Y el Mar Mediterráneo, que prácticamente controla la conexión entre las grandes llanuras del Asia y bueno, de lo que ahora conocemos bien con la guerra de Ucrania, las grandes llanuras de Ucrania, que producen grandes cantidades de cereales, etcétera, y entonces un importante comercio desde la antigüedad, que después iba también hacia el Mediterráneo. Entonces, digamos, todos estos eventos se colocan en un cuadro histórico que nosotros podemos reconstruir, al menos en sus líneas principales, pero con bastante precisión. Bien, voy a dejar de compartir acá. Después, digamos, para terminar con la composición de los poemas, bueno, en algún momento estos poemas empezaron a ponerse por escrito, o sea, terminó en el fondo la tradición de estos cantores que durante siglos los transmitieron y se empezaron a poner por escrito en las ciudades después de la Atenas, o sea, de la Grecia clásica, sobre todo Atenas. Finalmente fue en Atenas, concretamente hacia finales del siglo VI a.C., donde los poemas finalmente se pusieron por escrito. El tirano se llamaba Pisístrato y una de las cosas por las que se hizo famoso fue precisamente por eso, por haber en el fondo financiado y requerido como la publicación escrita de los poemas homéricos. Una notita de la palabra tirano. Tirano para los griegos en esta época no tiene todavía como esa acepción negativa que le damos nosotros. Tirano significa un monarca, en el fondo, ¿no? Es un monarca. Después se empezó a tener esa acepción negativa cuando en Atenas empezó esta idea de la democracia, ¿no? Que empieza en el siglo siguiente, el invento como de la democracia, y fue derrocado el tirano, no él, pero sus hijos fueron derrocados, y ahí empezó en Atenas llamémoslo, experimento, ¿no? de la democracia, y ahí tirano pasó a tener como un significado negativo. Pero inicialmente no tenía nada digamos, de negativo, siguió existiendo la palabra como algo, digamos, una posible forma de gobierno. Y Pisístrato tuvo, como tirano, como gobernante, también tuvo aspectos buenos. Digamos, él fue uno de los grandes artífices en el fondo de lo que iba a ser después la futura potencia de Atenas, la futura importancia de Atenas, ¿no? Él reorganizó la ciudad desde muchos puntos de vista, le dio leyes, organización, etcétera, ¿no? Entonces fue uno de los fundadores de la potencia ateniense. En Atenas también él creó unas fiestas, organizó la religión, digamos, y por lo tanto también con las fiestas religiosas, y una de estas fiestas estaba dedicada específicamente a la recitación de los poemas, ¿no?
en que prácticamente una serie de personas que eran ya profesionales de eso se encargaban de recitarlos, ya puestos por escrito, ¿no? Entonces pasaron a ser una obra escrita fueron la primera obra escrita propiamente tal de la, digamos, de la civilización griega antigua, y entraron a ser parte, digamos, podríamos decir, del currículum básico de la educación. Ya a partir del siglo V antes de Cristo se puede decir que los atenienses y después poco a poco el resto de los griegos, porque en estas fiestas después, como ustedes saben, los griegos siempre estuvieron divididos en ciudades, ¿no? No era Grecia un único estado, era una especie de puzzle, como de mosaico de estados, eran diferentes poleis, se llamaban, polis singular, poleis plural, cada una tenía su gobierno, algunos oligárquicos, otros democráticos, etcétera, todos diferentes, pero tenían una serie de rasgos comunes y también fiestas religiosas comunes. Entonces se juntaban, por ejemplo, en las fiestas panatenaicas e invitaban a todos los demás griegos. Esa es una característica bien curiosa de los griegos, ¿no? Que ellos se peleaban todo el rato uno con otro, pero por otro lado todos se sentían griegos, sentían que tenían algunos elementos clave que los unían, religiosos, culturales, lingüísticos, etcétera, por lo cual ellos eran griegos que se sentían unidos y superiores a todos los demás, ¿no? Los griegos inventaron la palabra bárbaro. Todos los demás que no eran griegos eran bárbaros, eran gente que no sabía hablar. Eso significa bárbaro. Bárbaro es uno que habla así, como balbuceando. Alguien que no sabe hablar. Para los griegos, alguien que no habla griego es simplemente alguien que no sabe hablar. Un analfabeto. Inferior. Digamos, crearon los primeros este concepto como también del elitismo cultural, ¿no? Ellos eran la cultura y lo demás era como inferior, ¿no? Tenían por decirlo de alguna manera, una alta autoestima, ¿no? Y efectivamente ellos hicieron grandes, ¿no?, creaciones y grandes progresos en todos los campos, aún conservando siempre este defecto de sentirse insoportablemente superiores a los demás, ¿no? Bien, bueno, por este mismo motivo que pasaron a ser la base de la educación griega, es que finalmente los poemas homéricos se convirtieron después en la lectura obligada de todo el resto de la civilización que después le copió a los griegos hasta el día de hoy, ¿no? Siguieron siendo, yo diría, hasta hace poco, hasta las últimas reformas que se hicieron en los países occidentales, tanto europeos como americanos, donde empezaron a quitar todo lo humanístico, pero digamos, hasta hace poco se leían estos poemas y eran parte, ¿no?, de la educación. Lamentablemente ahora los han quitado y eso ha sido un gran retroceso cultural, ¿no? Han convertido el lenguaje en algo como puramente, de hecho le quitan, no lo llaman castellano, lo llaman lenguaje, con el supuesto que en el fondo se trata solo de adquirir una cierta habilidad técnica de manejar el lenguaje, ¿no? Y se pierde todo lo que en cambio junto con el lenguaje era formación cultural, formación ética, formación humanística, formación en la histórica, o sea, a través de la literatura, la gente, los niños, del colegio, o incluso más chicos que aprendían estas cosas de niños chicos, aprendían toda una serie de valores, de categorías que les daban una identidad cultural, unos valores éticos, ¿no? Todo esto lo han dejado un poco de lado ahora. Y por eso yo creo que ese es un motivo por el que vale la pena volver a leer estos libros. Realmente valen la pena. Bien. Este discurso introductorio no lo voy a alargar demasiado, sería muy largo, pero lo que yo quiero hacer es llegar directamente a leer el texto. Pero para ampliarlo y tener una idea un poco más general, por eso yo les propongo ese libro que puse en el programa, que lo voy a subir ahora, que se llama Desempolvando a los clásicos. Un libro de un profesor chileno que se llama Vidal y que, bueno, juntó en este mismo libro Homero, Virgilio y Dante. El libro lo recomiendo entero, pero la parte obligatoria que yo voy a proponer es solamente la parte sobre la Ilíada.
O sea, una parte de la primera parte, porque la primera parte es sobre Homero y es Ilíada y Odisea. Obviamente pueden leerlo todo, Ilíada y Odisea, pero la parte obligatoria es solo cuando habla de la Ilíada, o sea, los capítulos que están indicados en el programa, que son los capítulos, me parece, el 2, el 3 y el 4. Y claro, eso la idea sería que eso lo leyeran y después al escribir el acta y después de hacer la prueba, lo enlazaran, lo utilizaran, ¿no? Para el desarrollo de lo que van a comentar. Bien. ¿Qué hora es? ¿Tenemos unos minutos todavía? ¿A qué hora terminaríamos? Que se me olvidó la... A las ¿Cuál es? 8:25 termina la clase. 8:25. Ah, ya, Sí. perfecto. Hoy día, entonces, por hoy día, como empezamos tarde, no vamos a dejar ahora espacio para el acta, sino que vamos a utilizar, eso lo vamos a hacer a partir de la próxima vez. Hoy día vamos a utilizar estos últimos minutos para leer el inicio de la Ilíada, porque para al menos dar un inicio a la lectura, para que tengan la idea de cómo va a ser la lectura en el fondo, como una pequeña muestra de la lectura y comentario. Esta vez voy a compartirle entonces el texto. La idea es que la próxima vez lo puedan bajar por su lado. O mejor aún, ir a comprarlo a la librería. Es barata la Ilíada. La pueden comprar, por ejemplo, en esta edición. En esta misma que vamos a ocupar es fácil de encontrar. Esta Penguin. Clásicos Penguin. Que es la misma que yo escaneé para... o sea, si quieren la pueden imprimir, pero es más barato ir a comprarla, yo creo, más cómodo. La pueden subrayar y eso, no, esta no es cara y es una buena traducción. A ver, ahora por hoy día la voy a compartir. ¿Dónde está? Ah, Ilíada. Gutiérrez. Ahí se ve. Sí, profe. Sí. Versión en hexámetros de Fernando Gutiérrez. Vamos a decir una palabra sobre el hexámetro. El hexámetro, bueno, un poco curioso que diga versión en hexámetros, pero vamos a explicarlo un poquito. Porque el hexámetro no es un verso castellano, es un verso griego. O sea, es un verso de la métrica griega que significa hexámetro, digamos, hexa significa 6, ex significa 6 en griego. Entonces, literalmente significa 6 como unidades de medida, 6 medidas. Y él en castellano intenta imitar este ritmo de 6, digámoslo, de 6 golpes, así tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan. Son como 3 sílabas por cada metro. Se lo voy a leer para que lo escuchen cómo sonaba en griego, para que entiendan cómo él intenta imitarlo en castellano para que dé un ritmo parecido. El ritmo es importante, yo encuentro que él lo hizo bastante bien. Obviamente que no puede ser igual ni mucho menos, pero intenta como imitar vagamente como el ritmo de lo que tiene en griego. Alcanzan a ver los primeros versos, ¿no? Canta diosa. Sí, profe. Canta diosa la cólera ciaga de Aquiles pelida. Se dan cuenta que tiene 6, como cae 6 veces el ritmo. En griego suena Menina eide thea peleia deo Aquileos.
Entonces tiene como, intenta imitar el mismo ritmo, que a los hombres de Acaya causó innumerables desgracias. Claro, en castellano es difícil imaginarse cómo sonaba en griego, porque en griego yo solo podría leer, pero no lo puedo pronunciar como lo pronunciaban los antiguos griegos, porque los griegos modernos no lo pronuncian igual. Los griegos antiguos tenían una forma de pronunciar que tenía en cuenta la tonalidad de las sílabas, la tonalidad musical, de una forma parecida a lo que hoy en día hacen los chinos. ¿Se han dado cuenta que los chinos cuando hablan, como que varía mucho el tono, como que sube y baja la tonalidad musical de la sílaba? Entonces ellos tienen un oído que capta tonalidades que nosotros ya no tenemos, que hemos perdido, que tenían los antiguos griegos, pero no tanto los latinos, y nosotros lo hemos perdido completamente. Entonces no podemos realmente imitar como ellos lo leían. Pero de algún modo, digamos que los traductores intentan imitar el ritmo. Leamos entonces la invocación. Cuando leen estos titulitos entre paréntesis cuadrados, tengan en cuenta que eso no es parte del texto, eso es una anotación del editor moderno. No, es el editor moderno que para comodidad de lectura pone esos titulitos que ayudan después a encontrar si uno busca una parte, ¿no? Pero todo lo que está entre paréntesis cuadrados no es parte del texto antiguo. Perdón, vengo al tiro, voy a decirle que me están metiendo aquí mucha bulla. Bien, no nos queda mucho tiempo, pero vamos a ver si comentamos estos primeros 7 versos. ¿Quién se anima para leerlos? ¿Nadie se anima? Solamente 7 versos. Yo los puedo leer. Ya, perfecto. Canta diosa la cólera aciaga de Aquiles Pélida, que a los hombres de Acaya causó innumerables desgracias, y dio al Hades innúmeras almas de intrépidos héroes, cuyos cuerpos de presa sirvieron a perros y pájaros de los cielos, que así los designios de Zeus se cumplieron desde que separáronse un día. Tras una disputa, el Atrida, señor de los hombres, y Aquiles divino. Bien, hasta ahí. Esta es como la invocación, entonces, nos dice el editor moderno. Invocación, ¿a quién? ¿A quién invoca? Canta diosa, ¿no? Y me está invocando a la diosa. Bueno, ¿y qué diosa es? Es la musa que en el fondo mantiene la memoria de los eventos, ¿no? Es importante esto de que él nos proyecta inmediatamente en la memoria de algo que pasó. No nos está diciendo que está inventando algo, ¿no? No es ficción, como decíamos antes. La épica es canto y el canto es el canto de algo que pasó, en la memoria de algo. En el fondo significa recuérdame o ilumina mi mente para que yo pueda saber, ¿no? Tú, diosa, la diosa en el fondo es la custodia, es la musa de la memoria, que recuerda lo que pasó, ¿no?
Y eso es un tema fundamental, eso lo explica bastante bien, no bastante bien, yo diría muy bien, Gerardo Vidal en este libro. Este tema de la memoria y este tema que está detrás de toda la Ilíada, que es en el fondo la gloria, ¿no? ¿Por qué la memoria? Porque los hechos que se recuerdan tienen un significado, son dignos de ser recordados, ¿no? Son gloriosos. Los héroes que los vivieron, eh, para ellos tuvieron un significado y este significado es válido para todos. Por eso, digamos, estos héroes son gloriosos, son dignos de ser recordados, ¿no? Intrépidos héroes. Esto es, digamos, uno de los elementos clave de la épica, ¿no? La épica canta en el fondo la gloria, lo que buscaron los héroes, que fue la gloria. Este tema es clave en toda la Ilíada. Y ven como detrás de eso, a diferencia de lo que es nuestra mentalidad moderna, de lo que es la poesía, aquí el poeta no aparece él, no está su personalidad en primer plano, ¿no? No está diciendo yo tengo este sentimiento, no tiene nada de romántico, es como todo lo contrario esto de la poesía romántica que puso en la época moderna, después del siglo XIX, como en el centro el yo del poeta, ¿no? Bueno, es que sea un invento de los románticos, también los griegos tuvieron eso en su poesía lírica, ¿no? Pero el género épico precisamente es lo contrario de eso. El poeta no está, quiere que la diosa, es como un instrumento de la diosa, ¿no? Es como una especie de escriba que escribe lo que le recuerda, lo que le inspira la diosa. Oh, ¿y qué quiere que le recuerde? La cólera, la ira, ¿no? Asiaga de Aquiles pelida. Fíjense en cómo fija el tema inmediatamente, ¿no? Si a alguien le preguntara de qué trata la Ilíada, quizás muchos contestarían, trata de la guerra de Troya, ¿no? Pero si uno empieza a leer la Ilíada se da cuenta que no es exactamente así. El poema sí está ambientado en la guerra de Troya, pero ¿su tema es la guerra de Troya? No, el tema es mucho más, ¿cómo se podría decir? La cólera de Aquiles. Es mucho más, ¿cómo podríamos decir? Mucho más restringido, es puntual, ¿no? Es un punto muy específico. Quiere que le cuente un solo personaje y de ese solo personaje un solo sentimiento, la ira de Aquiles, ¿no? Ese es el tema de todo. Claro, obviamente que esta ira no es algo menor, porque precisamente de esta ira después se desarrolla, se desencadena, ¿no? Toda una serie de eventos. Entonces, eso tiene toda una proyección que después, podríamos decir, afecta a toda la guerra, ¿no? Pero es muy interesante como la manera puntual de la lucidez con que el autor se enfoca en un solo punto. No es como general, no es como una visión como llana, donde todos los eventos son narrados en el mismo momento, sino que se enfoca en un punto de una persona para mostrar cómo de ahí después toda una serie de cosas se desencadena, ¿no? Que a los hombres de Acaya, no, bastó ese sentimiento que se despertó en ese momento específico, ¿no? Para que después se desencadenara todo esto, que a los hombres de Acaya causó innumerables desgracias. Oh, tienen que aprenderse un poquito qué significan los nombres propios básicos. Bueno, Aquiles es el protagonista, eso lo saben. Pelida, ¿qué significa? Esto es importante entenderlo. Todas estas palabras, nombres que terminan con ida, Pelida, Atrida, todo estos que indican, ¿alguien sabe? Pelida indican patronímicos. O sea, Aquiles Pelida significa Aquiles, hijo de Peleo. Creo que aquí la notita lo dice, a ver. Claro, hijo de Peleo, ¿no? No sé por qué tienden todos a leerlo Pélida. No tiene tilde en la E, es Pelida, Atrida. Se leen todos con, digamos, acento llano. El patronímico, evidentemente, es importante, es como lo que para nosotros sería el apellido, ¿no?
con la diferencia que el patronímico tiene la ventaja de que se refiere específicamente al padre, y entonces es una memoria directa del padre, ¿no? Y se recuerda entonces qué hizo el padre y cuáles fueron las gestas del padre, etcétera, ¿no? Es muy importante eso. La genealogía, ¿no? Los hombres de Acaya, ¿quiénes son los hombres de Acaya? ¿Se entiende? ¿No? Acá, los hombres de Acaya o aqueos son los griegos. En la Ilíada no se habla de griegos, no existe esa palabra griego, que en griego sería Hellenes. En griego, griegos, se dice Hellenes. Y en la época clásica los griegos se llaman a sí mismos Hellenes, griegos. Pero en la época arcaica y homérica no existe todavía esa palabra, se llaman aqueos, o con otros nombres que después encontraremos. Pero los aqueos son lo mismo que nosotros llamamos griegos, ¿no? Entonces la cólera de Aquiles causó innumerables desgracias a los aqueos y dio al Hades innúmeras almas de intrépidos héroes. El Hades, ¿qué es el Hades? ¿Alguien entiende? ¿No? El infierno. El infierno. Pero esa es una de esas palabras que hay que tener cuidado porque en nuestro vocabulario infierno significa un poco una cosa distinta, ¿eh? Por eso sería mejor quizás traducirlo como ínferos o los infiernos en plural, ¿no? Porque infierno para nosotros en nuestra cultura es una palabra, digamos, usada en el cristianismo para indicar el lugar del castigo eterno, ¿no? En cambio, el Hades o los ínferos o los infiernos significa en la cultura griega arcaica de un modo mucho más general el mundo subterráneo donde van los muertos, es el lugar de los muertos, ¿no? Entonces dio al Hades, bueno, los griegos tienen una visión bastante pesimista del más allá, o sea, después de la muerte las almas de los hombres van bajo tierra y en general tienen una existencia bastante, diríamos, ¿cómo decirlo? Bastante desvitalizada, bastante como no entretenida, no agradable, o sea, están bajo tierra, en un lugar oscuro, medio con poca energía, con poca fuerza, ¿no? Son como, tienen una vida, pero es como una vida, ¿cómo decirlo?, anémica, como sin energía. Sí, hay algunos que por méritos especiales pueden ir a un lugar más bienaventurado, algo parecido a lo que nosotros podríamos llamar la bienaventuranza, pero en general no ese es el caso. La mayoría de las personas simplemente se van bajo tierra y es un destino como bastante triste. Por eso la muerte, la idea en general de la muerte no es alegre, digamos que tienen la idea del más allá, quiero decir. No es una idea optimista, una idea con grandes expectativas, ¿eh? Para llegar a eso, los griegos después desarrollarán también esa idea, pero eso será después. Después con Platón, podríamos decir. O de Pitágoras en adelante, después del siglo VI, V, antes de Cristo. Esta idea de los héroes homéricos, que es una idea muy arcaica. En eso los poemas homéricos son muy interesantes, porque nos grafican las ideas de una época extremadamente arcaica, muy anterior a la época del poeta mismo que compone oralmente, ¿no? Entonces representan lo más arcaico, podríamos decir, que tenemos de nuestra civilización occidental. Después del texto, sí, aquí voy a hacer una pequeña corrección a la traducción. Porque el texto dice literalmente, dio al Hades innúmeras almas de intrépidos héroes, eso está bien. Pero después el texto original sigue, y ellos sirvieron de presa a perros y pájaros. En otras palabras, no está en el original la palabra cuerpo, sino que se dice ellos. O sea, la persona misma se identifica con el cuerpo. El alma se fue al Hades, pero ellos, los héroes, nosotros decimos los cuerpos, pero el autor homérico no dice los cuerpos, dice ellos. O sea, identifica la persona con el cuerpo, ¿no? No distinguiendo tanto el cuerpo del alma, sino que la persona misma es el cuerpo.
En otras palabras, el cuerpo es muy importante para ellos, representa a la persona misma, ¿no? Y por eso, y por eso es tan grave para esta como cultura homérica que el cuerpo sea presa de perros y pájaros, ¿no? Que quede ahí abandonado, que lo devoren los perros y pájaros, porque no es una mera cosa para la mentalidad arcaica. El cuerpo es como todavía la persona misma, como que el perro se estuviera comiendo algo muy importante porque es la persona misma, ¿no? Profe, ¿Sí? entonces en este tiempo como que todavía no se hacía la división entre cuerpo y alma. Yo diría que de algún modo sí se hacía, porque la palabra misma alma representa esa parte del hombre que se va al más allá. Y entonces sí se hacía la diferenciación. O sea, está esa intuición importantísima, yo diría antropológicamente importantísima, que está en todas las culturas, ¿no? Que es transversal a todas las culturas, que cuando el hombre muere, algo sobrevive, que hay una cierta sobrevivencia, ¿no? Y por eso también hay que, en el fondo, eh, seguir reflexionando en eso. O sea, ¿qué les pasará finalmente? Después surge la pregunta, ¿qué les pasará después a las almas, etcétera? Pero está la intuición básica, ¿no? Claro, de la forma más básica que la tenemos aquí en la cultura occidental, de que algo sobrevive y va al más allá, a pesar de que no, su destino no es muy entretenido, ¿no? Pero junto con eso sigue la idea, claro, tiene cierta, eso, si tú quieres, tiene cierta tensión, cierto, casi contradicción, ¿no? Que el alma se va al más allá, pero que la persona se sigue identificando con el cuerpo. Es muy interesante, nosotros después lo veremos también con mucha fuerza cuando se dará el duelo en torno a uno de los protagonistas de la Ilíada, que es Patroclo, que cuando muere en la batalla, después se enciende otra batalla gigantesca únicamente para rescatar su cuerpo, ¿no? Patroclo, que es un héroe griego, cae en batalla y muchos otros mueren solo para rescatar su cuerpo. Tan importante era rescatar el que nosotros llamamos el cadáver, ¿no? Pero fíjate que aquí no se habla del cadáver, es él. Hay que rescatar a Patroclo, ¿no? Claro, es que por eso le pregunto, porque igual se le tomaba como, bueno, como usted comenta, le tomaban como mucha importancia como al cuerpo, pero también hacen como esa diferenciación entre como las almas que van como al Hades, que de cierta forma es como el inframundo que ellos como conocen, pero aún así el cuerpo quedaría como algo visual, pero tampoco está ahí, como es como ya es algo sin vida. Entonces igual como, no sé, me causa como ruido de cierta forma el hecho de que le tomen como tanta importancia a un cuerpo tanto como a un alma, como que no hay como Claro, una separación, pero aún así esa es la separación. Uy, claro. yo entiendo que sí se entiende la separación, pero para esa cultura había como un estilo de vida donde había que nutrir tanto cuerpo, mente y alma, como relacionado a la música, al arte, como a la poesía, como se definía en ese tiempo, no como ahora. No sé si me equivoco, profe, pero yo lo entiendo así como cuando vi como a los griegos y cositas así en otros ramos, como que tenían una Claro. importancia tanto nutrirte en vida como nutrir tu alma, espíritu, y eso con la música, la danza, el arte, la poiesis que le llaman ahí. Claro, no, sin duda el cuerpo tiene una importancia, una centralidad que para nosotros es difícil de captar en toda su fuerza, ¿no? O sea, como que la persona misma todavía está ahí, de algún modo, ¿no? Que tiene que ser, y claro, y es un tema que yo diría es transversal en toda la Ilíada. Al final, por ejemplo, al final, cuando muere, por ejemplo, Héctor, que es muerto por Aquiles, ¿no? Em, la mayor, claro, como la mayor satisfacción que tiene Aquiles después de matarlo en la batalla en su momento es intentar desfigurar su cuerpo. Y entonces lo engancha al carro y lo arrastra como para que el cuerpo quiere ultrajar el cuerpo, porque ultrajando el cuerpo lo ultraja a él, porque él ha asesinado a su amigo Patroclo, ¿no? Y por otro lado, los dioses se lo impiden,
a pesar de que él lo arrastra para desfigurarlo, los dioses lo preservan, con ambrosía, etcétera, y digamos, lo preservan de forma tal que en el fondo él queda intacto. Entonces, claro, hay un culto del cuerpo que para nosotros no es fácil de entender, pero que tiene algo como muy profundo, ¿no? Claro, hay algo que a nosotros nos hace ruido porque uno podría decir que tiene ciertas contradicciones todo esto, ¿no? Pero es interesante como estas contradicciones, eso yo diría que es un rasgo de lo más interesante de toda la Ilíada, que precisamente mantiene vivas ciertas tensiones del pensamiento, que son del pensamiento griego, pero también del pensamiento humano en general, ¿no? No es una visión reduccionista donde alguien decidió cómo cortar el queque y nos dio nosotros diríamos en términos modernos, una ideología, o sea, un cuento ya listo donde todo es perfectamente coherente porque en el fondo alguien en el escritorio lo arregló, ¿no? Que puede parecer muy coherente, pero que es un poquito limitativo. Una obra como la Ilíada mantiene vivas ciertas tensiones que son propias de una obra colectiva, ¿no? Que refleja una cultura, no la mente de un solo individuo que quiso como sistematizarlo todo, sino que mantiene vivas muchas tensiones que después, claro, con los siglos se irán reflexionando, se irán solucionando, pero no solucionando con facilidad, no dando soluciones fáciles, sino que mostrando que ambos polos como de la atención son importantes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, es importante el alma, es importante que haya una distinción entre cuerpo y alma, es una distinción importante para el pensamiento, pero no hay que despreciar a ninguno de los dos polos. Es importante el alma, es importante el cuerpo, y de modos que no es tan fácil de entender, ¿no? Es como el esfuerzo del pensamiento humano de ir entendiendo, de ir entendiendo la realidad. Y la última cosa, porque ahora ya es tarde, la última cosa que le quería subrayar acá es la mención aquí de los designios de Zeus, ¿no? O sea, todo esto que pasó por la cólera aciaga del pelida Aquiles, pero al mismo tiempo así los designios de Zeus se cumplieron. Fíjense que aquí hay otra tensión. ¿Cuál es aquí la tensión? Entre dos conceptos que siempre han atormentado como la mente humana, ¿no? Los designios de Zeus, ¿qué significa eso? Los deseos, ¿Cómo? los deseos, Claro, Zeus es el padre de los dioses, ¿no? Es el principal de los dioses. Y entonces, de alguna manera, está la idea que todo lo que ocurre es un designio, ¿no? Del que es principal entre los dioses. No hay, evidentemente, todavía una idea monoteísta, pero sí hay una idea de la jerarquía. No todos los dioses son muchos, pero no todos los dioses son iguales, ¿no? Hay uno que es más importante. Y entonces este que es más importante tiene unos designios. O sea, las cosas no pasan por casualidad. Pasan porque alguien las diseña. Hay un diseño. Designio es como una forma de decir diseño, ¿no? Hay un diseño, aunque este diseño no es tan claro cuál es su sentido. Ese es como lo que siempre nos atormenta a los seres humanos, ¿no? Que tiene que haber un diseño detrás de las cosas. Y sin embargo, ese diseño no es tan claro, no se sabe para qué, tienen que pasar todas estas desgracias, ¿no? Y por otro lado, la causa que tienen también es una causa humana, o sea, es la ira de Aquiles. Es esta ira, esta tensión, ¿no? Es la ira de Aquiles que provocó todas estas desgracias. Y sin embargo, esto estaba en el diseño, ¿no? De Zeus. O sea, cómo se coincide en el fondo lo que nosotros hacemos con nuestra voluntad, nuestra opción. La ira de Aquiles no es una casualidad, es una opción. Él se enoja, pero en base a este enojo no es un mero sentimiento, él toma una opción, ¿no? Entonces está algo arraigado en su voluntad, en su libre albedrío, como dirán después los filósofos, ¿no?
Pero sin embargo, está el libre albedrío no humano, la opción humana, la voluntad humana, pero está por sobre de esa como el designio de Zeus. ¿Cómo estas dos cosas se concilian? No es tan fácil de entender. ¿No? Y el autor de la Ilíada no lo intenta siquiera, ¿no? Pero nos muestra las dos, ¿no? No es un determinista que podría decir, no, todo pasa por la voluntad de Zeus, por lo tanto, nada es, ¿no?, de la voluntad humana, ni tampoco al revés, todo es de la voluntad humana, por lo tanto, Zeus no nos interesa. No, las dos cosas intuye que son importantes. Bien, yo creo que ya es tarde, así que por hoy día lo vamos a dejar acá. Hagan entonces una primera acta tentativa, si intenten hacerlo, ahora es tarde, pero cuando estén un poco más descansados, la voy a poner para mañana y con un margen para el retraso, de manera que uno igual la pueda entregar atrasada, aunque la máquina le marque retraso. Y voy a subir entonces el programa y voy a subir este texto para que lo empiecen a mirar y el de ¿Profe? Vidal. ¿Sí? Entonces, ¿las actas empiezan desde la próxima semana? O sea, sería ideal que empezaran ahora en realidad. Digamos que de la próxima semana de un modo más estricto, pero sería mejor que empezaran a hacerla ya, porque O como ya sea, entramos un poco en por el lo que tema. entiendo, las actas se hacen después de hablar como todo esto, como cada poema, Por por ejemplo, así pueden decirlo. hacer, Entonces, claro, por como ejemplo, hicimos este... claro, por ejemplo, pueden hacer una pequeña acta comentando estos 7 versos, como fijando algunos conceptos, y después en la semana van leyendo, por ejemplo, un poco el libro de Vidal, y ahí él les va explicando más un poco los conceptos, y ahí pueden enriquecerla. Pueden hacer como un primer esbozo, ¿no? Y después van como enriqueciendo en la Ok. segunda. Como que la segunda la van a hacer más completa porque van a haber tenido más lecturas. Pero yo aconsejaría hacer una primera, aunque sea más simple, más corta, para ir fijando, como en una media paginita, algunos conceptos, ¿no? Es bueno partir, porque claro, es bueno empezar a tener... y cuando uno redacta, igual se va aclarando las cosas, aunque sea redactar 10 líneas, 12 líneas, pero es algo, ¿no?, que uno va a ir sintetizando algún concepto. Y claro, por ejemplo, me llamó la atención, qué sé yo, una frase, me llamó la atención, cualquier cosa que sea, un adjetivo, como anotar, me llamó la atención eso, ¿no? No sé, los designios de Zeus o la cólera ciaga, no sé, algo que me llamó la atención o algo que me hizo acordar de algo de alguna otra cosa. Eso, bien. Entonces, Trinidad ya se fue, porque ella había hecho el grupo, ¿no? No sé si está todavía. Voy a dejar de compartir. Va. Ahora lo tapé con la barra. No sé. Profe, Bien. entonces las actas vendría siendo hacer un comentario entre 500 y 600 palabras, en lo cual nos guiamos em, como explayándonos Digamos que con partir por un conceptos pequeño, relacionados a las lecturas. digamos que partir por un pequeño resumen, o sea, de qué se trató, cuál es como el resumen de lo que se leyó, y después algo de comentario, claro. El resumen es como qué fue lo que dijo el texto en eso que leímos, y después enfocarse en comentar como alguna parte que más me llamó la atención, eh, como hacer algo de comentario, digamos, ¿no? Como resumen y comentario, sin olvidar las citas, con alguna cita, ¿no? ¿Qué verso, qué parte? Bueno, ahora leímos solo 7 versos. La próxima vez yo espero leer como 150. Entonces, si hay más material, uno dice qué me llamó la atención, cuál es la parte que me llamó la atención, como analizarla un poco más,
como, claro, empezar a desarrollar este análisis, como, por ejemplo, de esos 150 versos, me gustaron esos 10. Y esos 10 voy a como analizarlo un poco, ¿qué jugo le puedo sacar a esos 10 versos? Como hacer que es un ejercicio que rara vez hacemos, porque normalmente cuando leemos algo, como que leemos rápido. No nos fijamos como en analizar algo tan específico, ¿no? Entonces eso como que ayuda. Y este texto es bastante denso, o sea, en 10 versos uno puede sacar bastante jugo. Pero al mismo tiempo es bueno partir por un resumen tener un poco claro qué está pasando en general, ¿no? Cuál es la acción básica y de ahí enfocarse en algo más específico. Esa es como la idea. Pero digamos que es bastante libre, cada uno lo puede hacer en base como a la inspiración que le surge, a la cosa que más le gustó, el concepto que más le llamó la atención, la pregunta que más le quedó. Me quedó como esta pregunta, esa inquietud. O me quedó este sentimiento, como que este texto me dejó alegre, o me dejó triste, o me dejó enojado, qué sé yo. O sea, como la reacción que me despierta el texto. Esa es como un poco la idea. Bien, un gusto entonces. Y cualquier cosa me avisan. Vayan anotando si tienen dudas o preguntas. Yo no voy a corregir una por una todas las actas. Las voy a mirar como un poco en general cómo están. Y bueno, quizás quizás no tanto la primera. La segunda, quizás cuando tenga un poco más idea. La segunda las voy a corregir todas, quizás, para que tengan una muestra de una corrección, eh, para ver si van más o menos por buen camino. Después la otra las voy a corregir un poco más, como más en general, porque no tengo como realmente corregirlas en detalle una por una. Entonces, eso después lo voy a hacer con la solemne, diré. Pero la segunda sí la voy a corregir para ver si van por el buen camino, ¿no? Si se entendió un poco la idea. Bien. Nos vemos entonces, que estén bien. Nos vemos, profe. Muy buenas noches. Y esta la última cosa, esta la voy entonces a subir a YouTube. La voy a ir subiendo a YouTube y después les voy a mandar el link. Ya, profe. Ya, Gracias. Gracias, profe. Chao, Chao. profe. ustedes. Chao, profe. Chao.